Hola a todos, mucha paz, mucha luz a todos. Es con mucho cariño que estamos aquí para esta nueva charla sobre espiritualidad. Y el tema que vamos a hablar hoy es, tengo recibido muchos pedidos para hablar sobre ese tema. La pregunta es, ¿será que encontraré mis entes queridos después de mi muerte? Esa cuestión es muy importante. Entonces intentaré explicar a vosotros qué viene a ser la muerte, para que luego entendáis si luego encontraremos a alguien después de esta. Entonces vamos a ver un raciocinio muy simple que haremos aquí, porque estoy seguro que vais a entender muy bien el significado de la vida después de la muerte. Muy bien. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí la superficie terrestre. Solo que quiero que imaginéis a unos 200 años atrás, o hasta más, cuando no existía comunicación, no existía teléfono, no existía nada. Y nosotros estábamos aquí, en Brasil, y de este otro lado del planeta, la Europa, y el océano Atlántico dividiendo todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a entender. Si en aquella época tú estabas con tu familia, con tus amigos, viviendo en Brasil, en una sociedad normal, de repente tu padre o tu madre o un pariente tuyo, un hijo, te dice, iré partir, me iré a Europa. Entonces mucha atención aquí. Uno de tus entes queridos te dice, me, me marcharé a Europa. Entonces ese individuo se despide de ti, te da un abrazo, coge un barco y atravesaba ese océano y entonces estaba aquí en Europa. ¿Ok? Muy bien. Como en aquella época no había la comunicación, no había radio, prácticamente tú ya no tenías contacto con esa persona. Es como si esa persona se hubiese muerto para ti. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que pasa 10, 15 años, 20 años y tú resuelves tú mismo también ir hacia un viaje para Europa, para visitar a tus entes queridos que partieron en ese viaje. Entonces, claro, tú sales de aquí, haces ese viaje, tú llegarás de ese otro lado del mundo y es obvio que encontrarás tus entes queridos, tu madre, tu padre, que fueron separados por este viaje de longo viaje. ¿Cuál es la diferencia de ese mi ejemplo con la muerte? ¿No sabéis? Es muy simple. La diferencia es la siguiente. Es que cuando la persona muere, él no viaja para Europa, él viaja al segundo andar, para la ciudad astral. ¿Entendéis? Umbral es otra cosa. Son personas muy densas. Personas buenas, amorosas, nuestros hermanos, padres, tranquilas. Ellas van, al invés de ella ir para Europa, ella hace un viaje para acá. Y aquí es muy, muy parecido con Europa. Es una sociedad
una ciudad astral normal. ¿Sabe lo más gracioso en las ciudades astrales? Lo más gracioso es que cuando la persona muere y llevamos a esas ciudades astrales y despierta allí, la cosa más difícil es tú convencer a esa persona que ella murió. Tú no puedes convencer. Ella mira, pero si estoy aquí, normal, estoy viva, no hay nada. Ella no sabe admitir que murió. Porque el cuerpo astral es tan real, es tan denso, tan igual, que las personas no pueden diferenciar quién ha muerto. Y si te pellizca y duele, aún después de muerto. Entonces es obvio que a la hora que tú partes, tú irás, y muchas veces, y fue más cerca de la cosa. Cuando estás un poco tambaleando, cerca de tu muerte, algunos días, estás enfermo en el hospital, tu ficha arriba ya está lista. La reserva ya está siendo hecha. Estos entes queridos suyos que están aquí en el plano astral, ellos vienen hasta ti para conducirte hasta tu nuevo hogar. Es como si este amigo saliese de aquí, viera hasta Brasil para llevarte a Europa. Hacemos mucho de esto aquí. ¿Cuántos inmigrantes no salen de un país, dejan toda la familia, vienen para otro lado que está mejor de vida y luego busca la familia para vivir con él? El mundo astral es la misma cosa. Es tan bueno que venía a buscarnos luego. No necesitáis preocuparos. La muerte no existe. ¿Cómo la muerte no existe? La única cosa que nos separa cuando una persona muere, la única cosa que nos separa de ti, de alguien que falleció, es tu ceguera, tu ceguera espiritual. Nunca te daré un consejo a todos vosotros que me escucháis. Nunca en tu vida, cuando un ente querido parte al plano espiritual, nunca digas esa frase: yo perdí mi padre, yo perdí mi madre. Esa es la prueba de la más profunda ignorancia de un hombre encarnado aquí. Puede hablar con relación a la espiritualidad. Tu ceguera espiritual y tu ignorancia espiritual es la que hace que tú no te relaciones más con esa persona que partió. Tú no perdiste. Yo te explicaré qué es la muerte. La muerte es suponer, estoy aquí. Mi ejemplo, mi madre. Mi madre partió 6 años atrás en mis brazos. Cuando mi madre estaba partiendo en mis brazos, había dos amigos espirituales a mi lado esperando a mi madre de partir. Y le dije: no deje a mi madre de sufrir. Llévala con vosotros. Y mi madre murió. Pero ya estaban mis dos amigos espirituales esperando. Y cuando mi madre murió, ya no tenía mucho sentido. Entonces el plano espiritual anestesia un poco a la persona para no tener ese shock de la muerte. Entonces ella va adormecida y cuando ella despierta ya está en un cuarto, los familiares de ella ya vienen a visitarla
cuando está lista para entender que partió. Entonces, ¿qué pasa? Tuve toda la relación de la partida de mi madre. Y 4 días después, tuve el privilegio de ir hasta donde ella está, encontrarla y hablar con ella por horas. Entonces, nadie pierde a nadie. Vamos a dar un ejemplo interesante. Si tú fueras un gran vidente, si tú estás con un amigo y tu madre cae y muere, y tú estás al lado de su cama, tú solo ves el espíritu moverse y luego empieza a hablar con ella como si tú hablaras con otros espíritus. No hay diferencia ninguna. Y otra, si tú fueras un vidente perfecto, cualquier amigo tuyo que es buen projetor astral, tú hablas con personas que hacen viajes astrales, como si fuera real físico delante tuyo. La muerte no existe. La muerte es una ilusión para quien nunca vivió la espiritualidad aquí en vida. Puso toda su energía en el material, trabajo, vicios, busca de poder y no tiene ninguna relación con tu esencia espiritual, con tu conciencia espiritual, con tu visión espiritual aquí en vida. A través de la visión ves y escuchas naturalmente las personas que están del otro lado, fuera del plano material. Pero las criaturas son físicas, son normales. Entonces no es una cuestión de contestar esa pregunta, ¿cómo encontrar mis entes queridos después de la muerte? Si tus entes queridos están a tu lado todo el tiempo, tú eres quien no lo ves, estás ciego y crees que perdiste a alguien, pero la muerte nunca es una experiencia de pérdida, es una experiencia de enseñar a todos nosotros cómo somos insignificantes en nuestra percepción espiritual. Esa lucha, esa evolución que el hombre necesita tener en vida, necesita despertar, necesita acordar para su naturaleza espiritual. Porque cuando él haga eso, despertar para su naturaleza espiritual, esa barrera entre vida y muerte ya no existe. Cuando doy un discurso a vosotros sobre la era de la luz, cuando doy un discurso sobre la era de la luz aquí para vosotros, cuando hablo que cuando entramos en una era de luz, de despertar de la humanidad, ese despertar necesariamente tiene que venir con la apertura espiritual. Porque la barrera que hoy nos separa, nuestra civilización del mundo espiritual, es la primera barrera que hay que caer. No hay evolución sin eso. Si tú esperas, por ejemplo, una intervención extraterrestre, llegando naves aquí, enseñando vidas en otros planetas. Esta semana, por ejemplo, yo recibí que hay un mayor boom, el famoso Oumuamua, que significa mensajero en la lengua hawaiana. Y madre mía, entupió mi email en Facebook. Todo el mundo, ay, Laércio, cientista de Harvard. Anunciaron que ese objeto es una sonda extraterrestre enviado por civilizaciones extraterrestres para investigar el planeta terrestre. Oh. En primer lugar, ¿por qué los cientistas encontraron eso? Acompañen conmigo. Verás que esa manera de los Harvards es la mayor ignorancia, una gran ignorancia, con relación a espiritualidad y con relación a los propios extraterrestres.
la casuística ufológica es muy ciega en relación a los extraterrestres. Es como una casuística hablando de la espiritualidad. Entonces hacen esas cosas. Es interesante el asteroide. ¿Por qué llamó tanta la atención de los cientistas? Porque la cosa es así. Tiene un asteroide así cumplido. Creo que tenía 250 kilómetros de largura. Metros. Yo creo que es metro o kilómetro, no estoy seguro. Vamos a suponer que es metro. Luego lo buscáis y luego veis el tamaño con precisión para que yo no diga algo que no es. ¿Qué realmente intrigó a los cientistas? Os explicaré. Está aquí el Sol. Vale, ya tenemos la respuesta. 400 metros por 40. Son metros. La ley de Kepler. Ella dice que todo el cuerpo celeste, cuando se aproxima, que hace ese movimiento aquí, ese punto es llamado de perihelio y ese afelio. A y P. Entonces, debido a esa estructura orbital y la fuerza gravitacional, tienen a acelerar y aumentar la velocidad hasta llevar a ese punto que cualquier cuerpo celeste en ese punto es máxima. Después de pasar ese punto de perihelio, él tendría que necesariamente disminuir su velocidad, porque contrariará la fuerza gravitacional hasta llegar a afelio cuya velocidad será mínima. Esa es la ley de Kepler. Pero lo que intrigó a los cientistas para creer que es un objeto artificial es contrariar la versión de Kepler. Cuando salió del perihelio, empezó a acelerar. Y los cientistas dijeron, ningún objeto natural hace eso. Solo si tiene una velocidad de impulso, una tecnología. Porque todo objeto natural va frenando. Es como si tiro algo arriba y va y vuelve. Pero ese astro no tiene una órbita. Su órbita es parabólica. Es una órbita así. Es un objeto que viene y no vuelve. No tiene una elipse cerrada. Viene y se va. Una parabólica. Necesariamente es una parábola, porque está sobre una acción de una única fuerza y tu trayectoria es más o menos eso que pasó. Entonces, ¿qué poder estar acelerando? Ah, es una tecnología, como si fuera una vela.
es una especulación. La segunda especulación, una sonda extraterrestre enviada por seres extraterrestres para estudiar el planeta terrestre. Mira qué gran ignorancia espiritual. Si los ETs fueran tontos. Los ETs están aquí a millares de años, con sofisticadas tecnologías, conocen todo de la raza humana. No necesita enviar algo de piedra para encontrar algo aquí. Pero ¿dónde están? Están en la parte espiritual. De la misma forma que tú no ves tu padre, tu madre, que está a tu lado, los ETs también están ahí. Ellos aprovechan esa ceguera humana para hacer todas las actividades en el plano espiritual. Naves gigantescas están orbitando aquí a tiempos, pero en la dimensión astral. Cuando ellos quieren, ellos adensan sus naves aquí y hacen sus acciones para que nosotros percibamos. Pero no necesitan ni materializarse ni mostrarse para probar algo. Y nuestra existencia es extraterrestre. Entonces, para mí, cuando veo declaraciones de ese tipo, claro, desde mi punto de vista, no es rebajando a nadie, pero es simplemente por el aspecto que también soy astrónomo y conozco las tecnologías para hacer esas medidas, pero era solo hacer un cambio de paradigma, es solo crear una nueva conciencia en relación a la muerte, que tú cambia toda la percepción del universo. Entonces ya no estudiaríamos los cuerpos celestes de esa forma. Todos los extraterrestres que están aquí están en el plano espiritual, operan en el plano astral, donde tu madre, tu padre, tus entes queridos que ya partieron, no que perdiste. Tú no perdiste a nadie. Solamente nuestras ignorancia es que nos separa de nuestros entes queridos ahora por ahora. Vosotros recordáis de Chico Xavier, nuestro hogar, cuando la madre fallece, pero la madre vuelve a visitarlo, a hablar con él. ¿Él perdió la madre? No, claro. Para un vidente perfecto, como esos grandes medios, no existe pérdida ninguna. Lo que necesita es nuestra humanidad adquirir esa percepción extrasensorial. Y si eres buen medio de proyección astral consciente, sales del cuerpo y puedes visitar tu madre. Y yo lo hice como os dije. En muchos casos, mi madre viene aquí a visitarnos. Día de su cumple, pasa aquí con nosotros. Cuando ella no tiene ninguna actividad allí, porque ella allí también tiene su familia, sus hermanos, sus padres, sus parentes están allí, en una sociedad astral. Ellos vienen, se quedan con nosotros, pasan el día con nosotros, como si nada hubiese pasado. Yo jamás dije a nadie que perdí a mi madre. Jamás dije que perdí a mi padre. Esa palabra no existe en mi vocabulario. ¿Cuántas personas no llegan hasta mí, angustiadas, tristes, amarguradas, que perdieron sus entes queridos? Perdieron pidiendo consejos, ayuda, una orientación para buscar noticias de esas personas que partieron. Es muy difícil para mí convencer a esas personas que en muchos casos está a su lado. Ella viene a ayudar a mí, pero la persona que está ayudando está a su lado. No es cómico desde el punto de vista estructural, pero claro que es una situación triste. Cuando las personas son separadas, es una experiencia muy triste. Velório es una experiencia muy triste, muy pesada. Pero cuando vas para el velorio y enterrando a alguien, lo que está en el ataúd no tiene nada que ver con tu ente querido. Es apenas una ropa que no sirve.
no se apegue a ese cuerpo. ¿Cuántas veces me viste en el cementerio? Ninguna, profesor. No voy al cementerio. Ni siquiera sé dónde es el ataúd de mi madre o de mi padre. ¿Qué voy a hacer en el cementerio? Mi padre no está allí, mi madre no está allá. Si quiero visitar a mi madre o mi padre, voy al plano espiritual. No voy al cementerio. ¿Qué haré allí? Solo, solo hay ropa que no sirve. No es allí que contactaré a mi padre, que rezaré para mi padre. Esa actitud es una actitud muy primitiva de personas que aún no tienen esa conciencia espiritual. Y el elo con ese ente querido es un túmulo. Es como si fuera un egipcio antiguo que ponían, momificaban pensando que se quedaban allí eternamente. Tenemos que acabar con ese concepto, acabar con esa percepción, esa visión de esa realidad de la muerte. Porque nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos a continuar llorando en velorio, al invés de hacer una fiesta en el velorio. ¿Entendéis? Las personas necesitan alegrarse en el velorio y no entristecerse. Necesitan entender que cuando una persona parte, ella se libera de un cuerpo kármico, se libera de un cuerpo enfermo, de un cuerpo dolorido, un cuerpo sufrido, un cuerpo que no sirve más, una ropa que ya no le sirve. Tenemos que cambiar ese paradigma en nuestra civilización. En cuanto no hagamos eso, es obvio que vamos a estar tristes siempre que hay una partida de un ente querido. Pero vamos a ver. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. Siempre con el mayor cariño. Profesor, ¿qué pasa cuando las personas mueren a través de mutilación? ¿El alma sufre algún tipo de dolor? Una muerte por mutilación, ¿el alma sufre algún tipo de dolor o consecuencia como suicidas? Vamos a suponer algunas explicaciones. El cuerpo astral está conectado con el cuerpo físico y es un cuerpo material también. A pesar de ser muy sutil, tiene su estructura orgánica. Es un cuerpo estructurado. Entonces vamos a suponer, alguien toma un tiro en la cabeza. El cuerpo astral del otro lado, él sufre daños, impactos de energías emocionales y pasa a tener dolor de cabeza mucho tiempo del otro lado. Si él no es llevado por el astral para un hospital astral, él sufrirá dolores. Es la historia del propio André Luis de nuestro hogar. Él muere con un problema en el estómago y el cáncer no se queda. Y cuando él pasa del otro lado, aquello sigue allí doliéndole, llevándole a un sufrimiento. Entonces los cuerpos espirituales sufren daños de acuerdo con el tipo de muerte que sufren aquí. Pero nada que no pueda ser arreglado del otro lado. ¿Ok? La tecnología del plano astral es muy avanzada. Rápidamente en los hospitales astrales, ellas son reestructuradas. Por eso es guay morir con salud. Morir con salud es como Yogananda. Discípulos, me voy, decía. O sea, la muerte consciente, no un suicidio, sino un abandono consciente de la materia. Aquellos maestros que superan la muerte, transcenden la propia muerte, porque ellos parten sin suicidio y controlando la hora, el día y el momento de su partida. Muchos maestros indianos hicieron eso. Partieron no por asesinato, no por muerte, no por accidente,
pero sí por una capacidad consciente de desligarse de la materia, en conjunción con sus mentores kármicos. Profesor, cuando las personas parten, ellas siguen con las mismas características físicas en el mundo espiritual. La mayoría, la mayoría tardan mucho para sufrir cambios estructurales. Vamos a suponer que tu madre parte con 90 años de edad. Mi madre, por ejemplo, mi padre murió con 93, sin diente, la piel arrugada, el cuerpo muy delgado. 20 años después, tú mueres. En el plano astral, ellos no cargan un cuerpo viejo, digamos. Y tú no reconocerás a tu padre, tendrá con 25 o 30 años de imagen. ¿Entendés? Entonces necesita acostumbrarse. Tú eres mi padre, sí, soy tu padre, pero tú eres más nuevo que yo. Yo muero con 70, mi padre murió con 90. Cuando encuentro a mi padre tendrá con 30 y yo con apariencia de 60, 70. Às vezes pasa eso. Tu madre murió viejita y luego aparece una mujer bonita, preciosa, hermosa. Y dice, sí, soy yo, hijo. Muchas personas que continúan aquí en la muerte es por apego a familia. No entendí la pregunta. Muchas personas que mueren continúan aquí con la familia. ¿Es por apego o es por alguna cosa que resolver? El problema es lo siguiente, la mayoría de de las personas que no tienen conciencia espiritual mueren y sufren un choque. Entonces ya no sabe que hay otra realidad, no sabe que hay una sociedad astral. Entonces, ¿qué hace? Ella no sabe vivir otra vida. Entonces se queda en su casa, con la familia, con las personas, va en su trabajo, como si no hubiese muerto. Ella no sabe desligarse de aquella vida que vivía aquí. Eso pasa mucho. Por eso es que nosotros hablamos mucho de llevar a las personas para encaminarlas. El acto de encaminar a una persona en un centro espírita es una persona que no quiere irse de aquí, no quiere abandonar su vida material. Por ejemplo, ¿veis ese gato que está aquí? Yo tengo más de 20 gatos, 27 gatos tengo aquí ahora. Muchos gatos míos partieron, pero ellos parten sin partir. Ellos pierden el cuerpo, pero siguen aquí, no saben que murieron. Los gatos, los animales, no saben que murieron. Siguen aquí andando por aquí, se acuestan en la cama, se enfadan con otros gatos. Pero esos gatos de aquí no ven a veces los gatos espirituales. Y tardan para encaminarse, para partir a otra, reencarnar también. Y se queda aquí mucho tiempo, andando aquí conmigo. Profesor, en esos casos sería necesario. Ahora preguntaron, ¿hace falta enseñarles el cuerpo a ese espíritu que falleció para hacerles dar cuenta que han fallecido? Y dice, a veces ni hace falta, porque muchas veces sus cuerpos están ya en mal estado, o en la India, por ejemplo, que son quemados, porque nadie ve él. Él habla con los familiares y nadie lo ve.
porque las personas no te ven. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay muchos espíritus a nuestro alrededor que pueden hablar con los espíritus. Pero los entes queridos, las personas que se quedaron aquí y quieren hablar, no pueden. Hacer una experiencia de proyección astral es como si tú hubiese muerto. Por ejemplo, vosotros morís todas las noches cuando dormís. Dejáis el cuerpo astral allí y salís en el cuerpo astral. Ese cuerpo astral nadie verá. Las personas que están vivas aquí nadie lo ve. Es una experiencia de proyección astral, es como una muerte. Sabe lo que es estar en espíritu. Porque las personas de ese plano no te ven. Pero las personas que están en el plano astral te ven y se relacionarán contigo. Profesor, personas que mueren muy temprano, ellas tienen una... le preguntaron, si una persona muere temprano, ella tiene la posibilidad de reencarnar en la misma familia. Y el profesor está diciendo, dependerá del comando astral. En los registros del consejo kármico, nadie muere por acaso. Si una persona muere con 10 años, con 5 años, es porque ella fue para cumplir alguna cosa. Y aquella encarnación ya fue proyectada para acabar así. Às vezes, no, às vezes cumplió un rescate allí, una experiencia y se va. Y ascensiona incluso. Ya no tiene una relación con esa familia. Pero todo es posible. El problema es que nadie encarna muy temprano. Las personas tardan mucho para reencarnar de una encarnación a otra, porque existen muchos espíritus en el plano astral que quieren vivenciar una experiencia aquí. Y entonces es una cuestión de vaga, de, de tener un sitio con una plaza, 150. Es como si fuera un vestibular, para entrar en una universidad. Entonces no significa que yo muera ahora, 6 meses después, un año después, y vuelvo otra vez. No es así. Todo tiene un porqué, que parten temprano, y todo tiene que ver que también partan en 50 100 años. El plano espiritual controla. Si no estás preparado para partir, ninguna enfermedad te mata. Profesor, personas que fallecen con Alzheimer llevan eso al espíritu. Solo un poquito. Es poca cosa. La cosa es la siguiente. Alzheimer no es una enfermedad de, del espíritu. Es una enfermedad de generación de los tejidos orgánicos. ¿Qué pasa? Tenemos una conciencia. Y la conciencia, para controlar ese hardware que es el cuerpo, el diálogo, una serie de cosas, ella necesita de una red neural muy bien hecha para hacer esa conexión. Si una de esas redes empieza a fallar, ella no puede comunicación, no puede dar orden. Entonces ella no puede controlar ese cuerpo. Ese cuerpo parece que se queda perdido, confuso. No recuerda las cosas. Pero no es el espíritu. Es el espíritu que no puede transmitir información para el cerebro físico. Pero si tú coges un espíritu que sale del cuerpo y tiene Alzheimer en la cama, tú hablas con él normalmente. Él habla contigo y la enfermedad no afecta el espíritu. No es una enfermedad espiritual. Es de nuestro organismo biológico. Es como si, por ejemplo, ¿por qué un niño no sabe hablar contigo? Si el espíritu que encarnó allí es un espíritu adulto
sabe matemática, física, biología, sabe todo. ¿Por qué el niño ya no sabe sabiendo todo? Porque existe esa conexión neural. El niño no tiene una conexión neural perfecta. La conciencia no puede actuar 100% a través de ese cerebro, de ese cuerpo. Entonces, tiene que empezar a aprender todo otra vez, aprender matemática. Solo recordará. Tiene personas que tienen facilidad con la música porque el espíritu sabe tocar. Pero, ¿cómo pedirás al espíritu transferir una técnica para la mano? El cerebro tiene que estar conectado. Si no, la cosa no va. Imagina que tú tienes una paralisia, un AVC. Tu cuerpo está perfectamente, pero no puede dar orden para el cuerpo andar. Tú estás consciente, pero no puedes dar orden al cuerpo. ¿Los espíritus sienten la cremación? No, ni nada. La muerte es una desconexión total con el cuerpo físico. Ni siquiera sabes que tiene el cuerpo físico. Puede hacer lo que quiera con el cuerpo, enterrar lo mejor. ¿Qué crees de la cremación? Me preguntaron y le contesté. Un gran desperdicio de alimento. ¿Entendéis o no? ¿Por qué nuestro cuerpo muere una vaca, un perro en la estrada? ¿Qué pasa 2, 3 días después? Un montón de, de bicho, pájaro, toman ese alimento. Pero si coge el perro y pone fuego en el perro, es un desperdicio de alimento. Porque tiene seres en la naturaleza que necesitan ese alimento. El Xuanzo decía en la historia: Maestro, estamos planeando un gran funeral para ti. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué funeral para mí? Yo quiero que hagáis lo siguiente. Coge mi cuerpo cuando muera y tira los huevos para que me coman. El cuerpo físico. Y los discípulos, pero maestro, ¿cómo que vamos a hacer eso? Una persona que admiramos tanto, que amamos tanto. ¿Cómo vamos a tirar tu cuerpo a los lobos? Vamos a hacer un enterrado de la mejor forma. Y empezó a reírse. ¡Qué gran imparcialidad! Me quitáis de los lobos y me entregáis a los gusanos debajo de la tierra. Gran imparcialidad. ¿Entendéis? Por eso que cuando las personas digan que van a cremar, es un desperdicio de alimento. Porque cuando el alma parte del cuerpo, ese cuerpo pasa a ser un buen plato para los animales carnívoros que viven en la floresta. Tenemos que entender que eso no tiene más sentido después de la muerte. Es un alimento para los animales. Profesor, entre comillas, hemos planeado nuestra muerte. Cuando una persona se suicida, ¿también tiene esa programación de matarse? No. Se suicida porque es débil emocionalmente. Cuando una persona tiene una debilidad emocional, estructural, ella pasa por una experiencia muy depresiva, ella comete el suicidio, pero el suicidio es un estado de gran ignorancia espiritual. Porque las personas no saben lo que es esa vida, de presente estar en esta vida. Qué grandiosa es esa oportunidad de estar aquí y vivir esa experiencia. Cuando esas personas despiertan en el plano espiritual, uno de los motivos es que
todos los sufrimientos acabará. Irá acabar. Él da un tiro, sigue vivo, sigue existiendo con los mismos problemas, con las mismas conciencias y con el mismo dolor. El sufrimiento no acaba. Entonces, suicidio tiene que tener mucha conciencia, porque él conduce a más sufrimiento y no a resolver su sufrimiento. Perdón. Profesor, es fácil tener algún encuentro con nuestros familiares. No hay ningún permiso para ir a verlos. Voy a ver a mi padre cuando quiero. Y mi padre viene a mi casa cuando yo quiero también. La muerte no es nada de lo que estáis pensando. No es una dictadura allí. Ay, no puedo visitar a mi padre. Allí no es una dictadura. Está en una sociedad mucho más avanzada. Cuanto más avanzada es la sociedad, más libertad tienes. Cuando más primitiva es la sociedad, más dictatorial es. Aquí que las personas no pueden salir. En las ciudades no es así. Tú visitas a tu padre cuando quiera. Ahora mismo, si tú llamas a tu padre que partió, en algunas horas llega hasta ti. ¿Entendéis? Entonces, no veáis la vida después de la muerte como algo malo. Es un grado de libertad mucho mayor que para el espíritu. Es naturalidad la cosa. Después de morir, ¿podemos encontrar espíritus más evolucionados? Claro que podemos. Es una cosa muy común en las ciudades espirituales. Aún en el umbral es muy común encontrar espíritus de luz pasando en las ciudades astralinas. Yo a veces voy en las ciudades astralinas, umbralinas, porque es el lugar que más me necesitan. Ahora está hablando que muchas veces él está paseando en las ciudades umbralinas, la parte más densa del plano espiritual, porque allí es donde las personas más le necesitan, más necesita ayuda. Porque en el plano espiritual de la luz, allí nadie necesita ayuda en sí. Pero en el plano umbralino es donde las personas más necesitan. En las escuelas umbralinas hago mi palestra, doy mi clase, enseño a las personas. Cuando yo quiero aprender alguna cosa, cuando quiero aprender, entonces voy arriba. Voy allí, pido ayuda, pido auxilio, enseñanza. Profesor, ¿por qué hay tantas personas ligadas a la parte umbralina del astral? Porque el umbral es 80% de los espíritus se quedan en el umbral, se quedan allí un tiempito para accesar a una ciudad astral mayor. Porque ellas viven aquí en depresión, en una densidad muy grande. Son muy materialistas. Y cuando muere tiene un choque. Y no está esperando la muerte y pasa por traumas muy grandes para estabilizarse del otro lado y entender la situación del otro lado. Entonces, durante ese periodo, ellas vivencian experiencias muy confusas. Claro que hay equipos espirituales que siempre están allí para orientarla y ayudarla a readaptarse a la nueva condición. Por eso que el umbral está muy lleno, está mucho más lleno que en los planos de luz. Porque la superficie terrestre es prácticamente umbralina la mayoría de las personas. Entonces cuando muere, continúa en la misma condición. Es complicado. Profesor,
personas que pasan para una experiencia de cuasi muerte, ¿por qué tienen ese tipo de experiencia? Cada uno es cada uno, pero a veces esas personas tienen un determinado tipo de experiencia de casi muerte en el hospital, sale del cuerpo y está viendo. Muchas personas describen cómo está fuera del cuerpo, pero así que el cuerpo físico mejora y despierta y recuerda esa experiencia fuera de la materia. Pero en realidad es una experiencia de cuasi muerte, es una experiencia de busca, de proyección astral. Y ella no puede volver al cuerpo porque no está preparado. Se queda allí viendo los médicos, ella mira su cuerpo. Llamamos eso como proyección astral forzada. Para alguien que no tiene ninguna experiencia, la persona se desespera. Pero si la persona es consciente, él se queda allí riéndose. Pô, qué interesante, conseguí. Pero no murió todavía. Entonces habla con los médicos espirituales que están allí. Mira, no morí, estoy allí todavía. Ok, ok, ok. Es solo un daño, digamos, temporario en nuestra máquina que te impide volver. Pero después de unos 3 días, tú puedes volver otra vez. Es toda una cuestión de hardware. Como si fuera entrar dentro de un robot. Profesor, en una proyección astral, sabemos quiénes son espíritus de luz y quiénes son espíritus umbralinos. Mira, os haré una pregunta. Si tú sales en la calle, ¿sabes quién es mala persona, quién es buena persona y quién es un gran maestro? ¿No sabéis? Fuera de la materia es la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Vi un espíritu con malas intenciones, ya sabéis. Profesor, personas cuando mueren, ellas auxilian en el plano astral a ayudar a las personas que están aquí. Es claro, es normal. Los lazos afectivos no terminan con la muerte. Las personas continúan amándose y odiándose también. Las personas que tienen los lazos afectivos muy fuertes, hijos, madres, marido, mujer, personas que se aman mucho, esos lazos son prácticamente eternos. Y creo que esas relaciones de auxilio, de ayuda, constante. Nadie está solo. Nadie está solo. Hay mucha gente a tu lado, en tu casa ahora, en ese instante. Es que tú no lo ves. Si tú lo vieras, todo ese paradigma iba a caer. Y están a tu lado, junto a ti. Última pregunta, profesor. Personas que son muy fervorosas en su religión, ellas son acogidas mejor por los entes queridos de la religión. Tiene una ciudad preparada. Hay un teatro en el astral esperando por ti. Un teatro muy bien elaborado para que las personas que... Porque hay muchas personas religiosas, muy religiosas, que son personas muy buenas, personas muy amorosas, pero que la religión es una religión que no tiene un nivel de comprensión del plano espiritual, la vida después de la muerte. Ella tiene una concepción de cielo, infierno, ¿sabes? Entonces, claro, algunas personas cuando mueren son recepcionadas de una forma armoniosa dentro de su creencia, para después de un tiempo mostrarle la verdad, la realidad de la muerte, y que no es lo que ella pensaba a través de su religión.
Muy bien. Ahora está dando algunos recados de sus clases que da en su región, en Brasil. Pero lo que le quería decir antes es que, por ejemplo, una persona que es muy religiosa y es muy buena persona, a veces los espíritus del plano espiritual hacen un teatro para hacer que ese choque religioso no sea tan grande y la persona pueda coger la verdad con más facilidad con el tiempo. Entonces pasa un tiempo y la persona más tarde se da cuenta de que realmente no es como ella creía que era y se da cuenta de la verdad. Pero ya no es un choque tan grande, es una forma más leve de conocer la verdad. Y si tenéis alguna pregunta o algo, podéis dejar en los comentarios. Él sigue hablando todavía sobre las clases que da presencialmente. Voy a cortar un momento para que no esté... Ya está por acabar. Nuestro recado final es mucha atención. Nunca repita la palabra yo perdí mi madre, yo perdí mi ente querido. No perdiste nada. Namaste, mucha paz y hasta un próximo encuentro.